tienen que ser ventilados, tienen que ser limpios, que no se utilicen los ambientes subterráneos para vivienda, que anteriormente eran muy utilizados en las viviendas, con mucha humedad, sin ventilación, etcétera, donde la mayoría de los habitantes resultaban enfermos a lo largo de la vida que estaban ahí. Y que es preciso, además, fomentar las áreas públicas. Y que además es importante primar el servicio público en vez de primar el servicio privado. O sea, primar las áreas públicas. Entonces, jóvenes, esta es la introducción a lo que es nuestra primera unidad. Y vamos a ver que a partir de las intervenciones posterior a la unidad 1 y ingresando a la unidad 2, vamos a ver que simplemente las intervenciones que se van a dar en el París de Haussmann, en Barcelona de Cerdà y muchos otros que van a venir y que vemos en la unidad 2, se van a reducir simplemente a aspectos técnicos, son sobre todo técnicos, perdiendo el urbanismo ese sustrato ideológico que hablábamos que anteriormente las ciudades habían tenido. ¿Alguna consulta, pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación que tengan? ¿Aló, jóvenes? Bueno, entonces vamos a hacer la introducción a la unidad 1, viendo las utopías. Un ratito. Acá en la materia, ustedes jóvenes tienen que trabajar, según hemos visto en el programa analítico, sus presentaciones de manera independiente, significando que ustedes en este semestre van a tener que reunirse eficientemente para producir sus presentaciones, porque van a traer directo a la sala para presentar. Y obviamente de algún momento a los inicios, quizás las primeras presentaciones, pueda darnos una mano la señorita ayudante, pero posteriormente ya dejamos a su responsabilidad y conocimiento de ustedes. Ya, acá jóvenes voy a compartir toda la pantalla para que logren ver, para que no me tome tiempo. Un ratito ya. Me dicen, por favor, si logran ver. ¿Logran ver, jóvenes? Sí, aquí se ve. Ya, perfecto. Entonces, lo que quería mostrarles sobre todo aquí, jóvenes, si tienen todavía alguna duda de lo que les ha explicado la señorita ayudante, este control que todos tienen que tener en sus presentaciones. Se ve su pantalla, Arqui, no el control. Disculpe, se ve todo minimizado también. Oh. Lo que estamos viendo ahorita es pantalla repetida. Oh, a ver un momentito, yo estoy viendo ya el control de... ¿Y ahora? Un segundito. ¿Ahora logran ver? No, Arqui. ¿No? Se ve. Ay, qué raro. A ver un ratito. Se ve pantalla repetida. Y eso es lo que no quiero que se vea. A ver un momentito. No. Oh, ya.
Pero debería verse ya esto. ¿Y ahora? ¿Nada? ¿Se Nada, logra ver? Arqui. ¿Nada? Ya. Nada. Entonces lo vamos a convertir en PDF, no hay problema. Un segundito, por favor. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a volverlo en PDF, es que no está en PDF. Bien. En tanto, si tienen alguna consulta, jóvenes, por favor pueden hacerla. Si tienen alguna consulta. Vamos a ver si se... Es que tuve un problema con el PDF, pero sí ya he logrado, creo, acá. A ver, un segundito. Tuve un problema con los PDFs, pero esta mañana he logrado compartir bien pantalla. Pero vamos a tratar de subir un ratito. Aquí está ya. Ahora vamos a presentar de la otra manera. Ya. Bien, está subiendo un segundito y ahí está por si acaso la diapositiva sobre el control interno que ustedes tienen que tener en sus... Ahora sí se logra ver, ¿no? Jóvenes, ¿logran vernos así? Sí, Arqui se ve. Ya, muchas gracias. ¿Alguna consulta, por si acaso, sobre el control, el manejo del control interno? Que aquí está esto como ejemplo. ¿Para todos está claro? Sí, Arqui, se entendió. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar a ver la primera unidad que se trata sobre las utopías urbanas. Dime, Daniela. Ay, no, perdón, quería agrandar la pantalla y le apretó eso. No te preocupes, está bien. No te preocupes. Bien, la unidad 1, jóvenes, cubre las utopías urbanas. Un segundito, disculpe. Entonces, jóvenes, en las utopías urbanas que tienen esa visión técnica que hablábamos, ¿no es verdad? Y también la visión, muchas la visión técnica y otras, o también la social, sobre todo. Vamos a ver esa cooperativa que vemos la próxima clase, una propuesta realizada por Robert Owen, con algunas materializaciones como el proyecto de New Harmony. Y hoy día vamos a ver la ciudad lineal de Arturo Osorio Mata, que es un proyecto, obviamente, tratando de dar solución a todos los puntos negativos que presentaba la ciudad industrial. Van a ver algunos... Sí. Perdón, Dime. una pregunta ahora que lo está mencionando. Pasa que en el Excel que se nos pasó, la unidad 1 es Ciudad Lineal de Soria y Mata y la ficha número 2, perdón, es Ciudad Cooperativa de Owens. ¿Está bien así? Sí, no, está bien así. Aunque entonces, primero... la que hay que presentar hoy era Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata, ¿verdad? Correcto, es así. Gracias. De nada. Bien, entonces, obviamente también en estos casos vamos a ver, jóvenes, nosotros la propuesta teórica que aparece por el autor y en muchos casos vamos a ver algunas ejecuciones o algunas implementaciones de estos proyectos que se han dado.
Posteriormente vamos a ver Plaza Jardín. Hubieron muchísimas utopías jóvenes, no solamente las que vamos a ver, simplemente vemos las más importantes. Plaza Jardín, que lo tiene como autora Benes Howard, que él propone que haya una mezcla entre lo que son las características del campo como positivas con las características de la ciudad. La propuesta teórica aparece por el 1800 y por el 1900 vamos a ver la ejecución de en algunos lugares. Y siempre cuando presentemos jóvenes vamos a ver por qué no fue exitoso, qué críticas hubieron a eso, qué sucedió. Y también vamos a ver la ciudad industrial de Tony Garnier, que es una propuesta por un carácter totalmente social, que es un poco el inicio de lo que es el cooperativismo, de lo que es el manejo de lo común, ¿no es verdad? De lo que todos son dueños de todo, ¿no? Donde todos participan y todos trabajan. Vemos una propuesta también y la ejecución. Entonces, esta es la gran introducción de la línea de tiempo de las utopías urbanas. ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda, jóvenes? Antes que empecemos la ciudad lineal. Y hoy día nos toca, ¿hasta qué hora nos toca hoy? Hoy, nos toca hasta las 10, vamos a tratar de terminar. Nos toca solo hasta las 10. Y la próxima clase, que es el día jueves, jóvenes, vamos a hacer el debate sobre el PDF que se les ha pasado, que está en la plataforma también, y van a presentar la exposición de la cooperativa. Y solamente vamos a hacer eso, aunque nos toca 3 periodos ese día, ¿no? Tenemos de las 8 menos cuarto hasta las 10. Como va a ser la primera exposición, el primer ejercicio de exposición que vamos a tener, entonces vamos a darnos un poco más de tiempo. ¿Alguna consulta, pregunta, jóvenes? Disculpe, no logré escuchar lo que dijo el debate. ¿Vamos a debatir respecto a qué? Respecto al PDF que se les ha pasado de la ciudad cooperativa de Robert Owen. Y vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es la exposición, van a presentar sus compañeros, lo primero, y después vamos a debatir sobre el PDF y también tomando en cuenta y guiándonos con la exposición que han traído sus compañeros. Y sus compañeros del grupo de la cooperativa también van a traer las 10 preguntas con las 10 respuestas. Si hay alguna duda ahora, es mejor preguntarla. Si van a manejar PowerPoint, que esté la primera diapositiva la pregunta con las digamos, identificaciones, que no sea solo teoría, sino también es gráfica. Entonces, acá el cronograma les está pasando la señorita ayudante, está en el chat público, por si acaso, si quieren verlo. Y las respuestas pueden ir con la pregunta en la segunda diapositiva, para que no les juegue sucio de que se ve la pregunta con la respuesta, que no es la idea esa. Viene la pregunta con la respuesta y si, por ejemplo, la primera pregunta es identifique en los gráficos que está mostrando de qué manera se ejecutó la intervención, por ejemplo, de esa cooperativa. Y en algunos gráficos puede haber algunas intervenciones que realmente no se ejecutaron en esa cooperativa, ¿no es verdad? Pero sin embargo está el gráfico ahí. Y ellos van a tener que identificar en cuáles gráficos qué se ejecutó, por ejemplo. Y cuando se muestra la respuesta, la muestran la misma pregunta con los mismos gráficos, y los gráficos que donde no se ejecutaron, obviamente aparecerá un X, ¿no? Y en los que sí, mostrarán dónde y qué se ejecutó, que sería la respuesta que debían haber dado la audiencia, ustedes. ¿Está claro para el primer grupo, jóvenes?
Jóvenes, no les escucho. Sí, arquitecta. Ya. ¿Quiénes están en el... Gracias, Yacel. ¿Quiénes están en el primer grupo? Vilma. Enseguida, Arqui, le dicto. Un Ya. momentito. Espero que estén en sala y espero que estén trabajando ya. Arnés Ramos, Yacel, Daniela, Olmos Osinaga, Rosario y Rivera, Vera, Rubín, Flavia. Gracias, Vilma. ¿Cómo les está yendo, jóvenes? Por favor, si nos pueden decir. Jóvenes, ¿cómo les está yendo? Bien, Arqui, solamente se nos complicado en la línea de tiempo. Y una duda, tendría que tener ejemplos, ¿no? Mínimo 2 o 1. Si tienes 2, puedes poner los 2. Si encuentras de uno bastante, obviamente ponlo solo ese, ¿no? Yo tendría que recalcar en los ejemplos, Arqui, disculpe. ¿De qué manera, digamos, en los ejemplos puedes ver las ideas que tenía sobre la ciudad cooperativa, de qué manera se llevaron a cabo, digamos? En muchos casos solamente fueron parte que se logró ejecutar, y en otros casos, y hasta qué punto se llegó a ejecutar, y por qué no fue exitosa, digamos, esa intervención. ¿Qué sucedió, qué aconteció para que aquello no suceda? Una cosa así. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, arquitecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Para hacer esta primera presentación, vamos a consultar a la señorita ayudante si les puede dar una revisadita, pero solo al grupo 1 y 2 quizás. ¿Puede ser, Vilma? Claro, Arqui, pero tendría que ser hoy mismo esta noche, para que mañana no se acumulen si el jueves les toca exponer. Correcto, tienes toda la razón. Entonces, jóvenes, apróntense y pónganse de acuerdo con nuestra señorita ayudante, y obviamente les pueda dar una mano porque ella ya está fungiendo como ayudante de esta materia hace varios semestres. Entonces, sabe lo que busco, sabe de qué manera tenemos que presentar. Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo con ella, pueden hoy día hacer su revisión para que obviamente no se les incremente el trabajo de un día para otro. Ya se ponen de acuerdo con ella. Bien, muchas gracias, Vilma. Entonces, vamos a ver, jóvenes, la ciudad lineal de Sorimata. Wow, tenemos escasos minutos. Dime, Beverly. Quería preguntarle sobre la ficha que era para hoy. Teníamos que presentar en la línea del tiempo sobre ciudad lineal solamente o sobre utopías urbanas. No, solo sobre ciudad lineal. Ah, perfecto, gracias. Pero obviamente, si puedes, y si quieres, si has visto por conveniente introducir algo de utopías, bienvenido. Pero también puede ser solo ciudad lineal. ¿Ya? Gracias. Bien. Entonces, jóvenes, esas son sus planillas que tienen que presentar todos. El desarrollo y el índice, jóvenes, cuando lo hacemos de manera presencial, nosotros esto queda prendido en el aula en un papel sábana, ¿no? Pero como nosotros no tenemos donde prender ahora por esta situación, entonces esto obviamente nosotros lo vemos y revisamos para cuestión de notas de manera bastante rápida. O sea, no nos detenemos por cuestiones de tiempo a tener que desarrollar, digamos. Vamos a ver esto. En una mirada rápida le echamos todo. Como no se puede quedar, entonces nos pasamos rápido para que nos demos cuenta de qué manera se ha organizado. Bien, entonces vamos a continuar con la ciudad lineal, y vamos a ver que la ciudad lineal, jóvenes, van a ser
producto de muchas otras operaciones que, vamos a ver así, que se llevaron a cabo anteriormente. Estamos hablando de la ciudad de Madrid. Se trató de dar solución de distintas maneras al gran crecimiento que se daba en la ciudad. Así aparece un plan Castro, y por la disparidad de ideas que se daba en ese momento, vamos a ver que posterior a la confección del plan Castro, ¿no es verdad?, va a aparecer un señor Castillo, ¿no es verdad?, que le va a eliminar todo lo que regulaba, de alguna manera restringía, ¿no es verdad?, las situaciones que se habían planificado anteriormente en el plan Castro. Mucha gente, continúan pasando los años, comienza a reclamar por la excesiva expansión que tenía la ciudad de Madrid. Y muchos, acuérdense que para esa época, Madrid, por la época de la ciudad medieval que había vivido, obviamente tenía todavía presente las murallas que se daban. Y se ve que la ciudad va creciendo y que obviamente los planes no están todos conformes con lo que se da. Entonces, para esa época también vamos a ver que más o menos para el 1800 se va a fundar una constructora de viviendas en beneficio para los trabajadores, lo cual va a dar de alguna manera un alivio, un respiro a todas esas necesidades que vivía en Madrid. Posteriormente va a haber la construcción de una mutual que va a tratar obviamente de proveer de muchos más servicios para la población. Todo esto, jóvenes, va a dar lugar a que un pensador, en este caso Arturo Soria y Mata, pueda teorizar y proponer lo que él le llama esta ciudad lineal. Entonces, esta ciudad lineal nace con una utopía, jóvenes, porque nosotros conocemos una utopía, algo que muchas veces es difícil de alcanzarla, no es fácil que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, él toma muy en cuenta la manera en la que el tranvía se desarrolla y el recorrido que hace a través de la ciudad de Madrid. Entonces, esa visión que él tiene le va a ayudar a ver esos conflictos que se dan, jóvenes, sobre todo en las vías de circulación públicas y los problemas que la misma está acarreando por el mismo crecimiento excesivo de la ciudad. Ve que la ciudad va rebasando los límites y al rebasar los límites, en muchos casos, se está creando una anarquía en la ciudad y además la cual se ve mucho más enfatizada con el sistema de circulación que se da. Entonces, él propone la ciudad lineal, donde comienza publicando un artículo en el que él propone una sola calle, la cual debería unir el centro de la ciudad, y en esta calle debía estar incluido ese tranvía que veíamos anteriormente y todos los sistemas de circulación que podrían haber en la ciudad. Él la llama la Compañía Madrileña de Urbanización. Entonces, esta ciudad debería tener la longitud necesaria, obviamente de acuerdo al crecimiento que vaya a tener la ciudad. Además, en esta única vía de circulación tendrían que estar
contempladas toda la cuestión de infraestructura, sea de alcantarillado, de agua, de luz, etc. Y también la misma debía contar, obviamente, con todo un paisaje natural. Entonces, la idea que él tenía comienza él con esta publicación y nuevamente la comienza a ahondar más. Y él propone que muchas ciudades deberían tomar esta idea como propia, ya que la misma tiene un asidero en razonamientos que él había estado elaborando respecto al respeto a la naturaleza y obviamente la parcelación geométrica que podría tener los lotes a lo largo de esta única vía. Él pretendía agrupar los edificios obviamente a lo largo de esta carretera o de esta única vía. Y que esta única vía podría ligar y hacer que funcione no solamente el centro de la ciudad, sino también los extremos o los extramuros de la ciudad. Él había planteado que los edificios podrían estar agrupados siguiendo esta única línea que él planteaba. Inclusive llegó él a plantear cómo deberían ser las fachadas, las viviendas, cómo podían estar distribuidas las viviendas. Su trabajo no solamente consistió a nivel urbanístico a plantear la ciudad lineal, sino inclusive él se fue a diseñar cómo podrían haber sido las viviendas. Y dentro de cada vivienda, la manzana. Paralelamente a esto, el Ayuntamiento de Madrid ve por conveniente que se debería transformar la ciudad por todos los problemas que está sucediendo y que la misma debería contemplar intervenciones que sean las provisoras de todos los servicios con los cuales no cuenta la ciudad: alcantarillado, agua, luz, electricidad, etc. Entonces, basado en estos principios, Soria y Mata con mayor fuerza comienza a plantear lo que es esta única vía ancha de las viviendas aisladas y en fila, ¿no es verdad? Aunque, como ustedes han visto acá, no necesariamente tendría que haber sido una línea recta, ¿no? Eso dependía un poco de la topografía y las necesidades que tenía la ciudad. La misma está contemplada en las líneas de ferrocarriles, de tranvías, las vías para la circulación, ¿qué voy haciendo? Las vías para la circulación de personas, un minutito. Un minutito, jóvenes. Bien. Las vías para circulaciones de personas y de todas las actividades que se tendrían que realizar en este perfil que él propone de la única vía. Y él también tiene como otra alternativa a la idea que él va proponiendo, que obviamente esta ciudad lineal tendría que estar englobando a toda la ciudad de Madrid de alguna manera de forma radial. Y aquí, como ustedes pueden ver, vemos las líneas que van formando un poco el radio que va englobando a la ciudad de Madrid. Entonces, inclusive cuando se
se va leyendo los estudios que tiene el autor Sorimata, podemos ver que con esta su posibilidad, tercera posibilidad que él tiene de utilizar esta ciudad lineal, podía enlazarse algunos poblados que estaban alejados de la ciudad de Madrid y que sí estaban rodeando a la ciudad. Entonces, de esa manera nosotros, jóvenes, vemos que él tuvo una visión no solamente de la ciudad, sino de la región, que inclusive pensó en unir poblaciones aledañas, cercanas a Madrid, con esta propuesta de la ciudad lineal. Así vemos que él está uniendo acá una población, acá él va uniendo otra población y otros poblados que están alejados de la ciudad de Madrid. Entonces, posteriormente de todo ese bagaje teórico que él consiguió efectuar, él desea poner a prueba o ejecutar la idea que tenía. Entonces él comienza a trabajar para poder hacer la realidad este proyecto de ciudad lineal utópica. Disculpen. Y comienza a buscar la aprobación de su proyecto, que se llama el ferrocarril tranvía, donde está incluida obviamente el proyecto de la ciudad lineal. Entonces, para este proyecto, él comienza a buscar en lugares donde se podría ejecutar. Y él comienza a gestionar, obviamente, la venta de esta idea que él tenía para que se ejecute, y en muchos casos no tiene buenos resultados. O sea, no, la idea muchas veces es muy avanzada para ese momento y no todos están dispuestos a ejecutar. Entonces, ya que no había mucha apertura para la idea que él tenía para ese momento, ya les digo, de muy, muy avanzada para esa época, entonces él, por su parte, comienza a vender acciones para esta su urbanización que le va a llamar la ciudad lineal. Entonces hay mucha gente que comienza a adjudicarse los terrenos, ¿no es verdad? Y este es el panfleto que él utilizaba para poder ofertar su ciudad lineal. Inclusive él mostraba cómo podían ser las construcciones de la ciudad lineal, ¿no es verdad? Acá, por ejemplo, lo ofrecía. Este era un hotel que estaba construido en la manzana 73, porque son por números, y hablaba del precio inclusive, ¿no?, que podía tener en pesetas. Entonces comienza a publicar la idea que tiene él para poder ejecutar, y obviamente propone, como decíamos, muchas ideas higienistas que él tenía. Y él comienza obviamente a hacer la parcelación de los manzanos, y él habla de unos manzanos de 300 por 200 metros, por ejemplo, 300 por 200 con cortes transversales donde van a estar las calles, y de donde cada vivienda va a estar aislada, va a contar con su huerta o jardín. Aquí tiene la vivienda y todo es huerta y jardín, y estas son áreas verdes, áreas de cultivo. Y esta es la ciudad lineal. Su proyecto, jóvenes, era muy avanzada para esa época. Él realmente se adelantó con muchos años en sus propuestas de la ciudad lineal, con una calle principal de 40 metros, estas fajas que de alguna manera servían de colchones, ¿no?, de aislamiento hacia la ciudad, donde se podía cultivar. Este es el perfil que tenemos de las manzanas, donde ustedes pueden ver inclusive hoy en día cómo se lleva a cabo el uso de una vía tan importante, que él ya había pensado inclusive dónde deberían estar las construcciones, de qué manera debía distribuirse esa vía única. Debía contar con camellones para circulación particular, el tranvía, ¿no es verdad? El tranvía
Acá entre el tranvía y las circulaciones que tenían a los costados también había una vía para transeúntes, que eran como hoy llamamos los camellones. Entonces él contaba con 2 camellones, ¿no? Hablaba de 2 camellones. Entonces esas ideas para ese momento, jóvenes, obviamente eran, como decíamos, muy bien pensadas, ya que las viviendas estaban totalmente aisladas, separadas unas de las otras, contaban con una excelente y abundante vegetación. Contaba también con espacios públicos centrales, había planificado lugares donde podían estar las fábricas, los almacenes, o sea, todas las instalaciones públicas para que funcione la ciudad. Obviamente, como no todos los proyectos se pueden ejecutar tal y como son diseñados, tuvieron algunas variaciones. Y muchas veces las manzanas cambiaron sus dimensiones, ¿no es verdad? Y aquí vemos en un dibujo que se cuenta en la bibliografía revisada, que como muchas veces las dimensiones de las manzanas y dimensiones de los lotes fueron cambiando, ¿no? Entonces, en muchos casos, él había planteado que las viviendas, o que la construcción que se iba a hacer, no debía exceder la quinta parte del terreno, del terreno en el cual estaba implementada la vivienda. Entonces, en este caso, hubo una flexibilización de que sí se podría, ¿no? Alguna parte poder ampliar la parte constructiva. Entonces, muchas personas comenzaron a comprar estos terrenos para esta ciudad ideal, y obviamente se pone en servicio el ferrocarril central por la vía que él había planificado, obviamente esto siempre en concordancia con los administradores de la ciudad de Madrid. Y en el 1899, jóvenes, comienza a funcionar la ciudad lineal. Se comienza con el tendido del ferrocarril central, comienzan a ejecutarse muchos de los proyectos de hoteles, etcétera. Más sin embargo, cuando él había ejecutado varios proyectos que tenía sobre la ciudad lineal, le había provisto de agua y de electricidad, de alcantarillado, algunos lugares, y esto era más o menos el perfil que él tenía de la ciudad cuando se pueda concluir, y este era el esquema final de su propuesta que tenía. Como decíamos, paseo de automóviles, tremendos jardines antes de las fachadas de las viviendas, lo cual nos llevaba a tener estos colchones que de alguna manera iban a filtrar todo el ruido que podía evitarse, o la contaminación que podía darse. El paseo del tranvía, el paseo central, etcétera. Aquí el otro camellón, ¿no es verdad? Los jardines, la vivienda. Entonces fue un proyecto muy bien pensado. Sin embargo, por mucho que él había elaborado había presentado en todos los foros que pudo, se presentó artículos, presentó en conferencias, todo lo positivo que iba a traer esta sociedad lineal, ¿no es verdad? Y estos son los 15 puntos donde queda condensado toda la esencia de lo que él presentaba, ¿no es verdad? Él estaba preveyendo este planeamiento regional que les decía, con la unión de otras ciudades pequeñas, la fijación de un módulo de vivienda, el coeficiente de ocupación que tenía de la parcela que hablábamos anteriormente, la facilidad de proveer de infraestructura porque era una ciudad lineal. Él de alguna manera también regularizaba el control del precio de los lotes, y obviamente la extensión indefinida de la ciudad, ¿no? Entonces, aún él habiendo pensado todas estas situaciones, vamos a ver por qué se dio el fracaso de la ciudad lineal. El lema que él había utilizado en toda su extensa visita a distintos lugares donde él presentaba su ciudad lineal era: en la ciudad lineal, cada familia
a cada familia una casa y en cada casa una huerta y un jardín. Y obviamente él había previsto alojar a unas 30.000 personas. Sin embargo, situaciones de que cambiaron cuando él dejó de existir. No todos los lotes que él pretendía vender, que eran los tres, una buena cantidad de lotes para poder ejecutar esta ciudad lineal, fueron vendidos. Se presentó problemas políticos que se dieron en Madrid y hicieron que la situación vaya cambiando. Entonces, aunque sus hijos quisieron seguir con el proyecto, debido al crecimiento que se iba dando en el Madrid de esa época y obviamente las necesidades de tráfico que se presentaban, el proyecto que había planteado Soria y Mata fue cada vez perdiendo ese valor que tenía, fue perdiendo ese carácter que en su momento tuvo de importante y de poder resolver los problemas. Fue cada vez desluciéndose, la gente ya con el mismo crecimiento y con los problemas que se daban internos, dejó de... el proyecto fue dejándose de lado y como el autor había fallecido, entonces quedaron algunas imágenes de lo que fue, de lo que quedó, de lo que se había logrado implementar, pero el mismo crecimiento de la ciudad, jóvenes, hizo de que deje de ser un proyecto viable la ciudad lineal. Pero sin embargo, en algunos lugares de Madrid queda todavía vestigios de parte de las ciudades, de la ciudad lineal que logró implementar Soria y Mata, ¿no? Entonces, es importante todo ese bagaje teórico, todo ese conocimiento que él deja, sobre todo en el campo de la visión regional que tiene él, de unir estas ciudades a partir de su proyecto tópico, conectar no solamente los núcleos, las ciudades que estaban alejadas de la ciudad central de Madrid. Entonces, esto es visto ya como una visión, un proyecto de más largo alcance, donde se está viendo ya una visión regional, ya no solamente muy puntual de la ciudad. Todo esto deja un legado, ¿no es verdad? De todo lo que él había estudiado, a partir del cual vamos a ver las siguientes intervenciones, inclusive cuando ya entremos a la unidad 2, de qué manera es tomado en cuenta también Soria y Mata, todos los estudios que él hizo para las intervenciones que se van a hacer posterior. Y por no haber sido un ejemplo, un proyecto totalmente ejecutado, en el cual podamos ver y evaluar, está dentro de la categoría de las utopías, porque no llegó a concretizarse de manera total como él había planificado. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Ya. Si no queda ninguna duda, jóvenes, y ustedes van a tener que leer sobre este tema, porque está también dentro de las pruebas que vamos a dar. Entonces vamos a pasar a preguntas generales antes de despedirnos y recordarles que la próxima clase estamos presentando el 7 de octubre la ciudad cooperativa y obviamente el debate del tema. Y recordarles que la entrega de las fichas sobre 100% es un día antes, el mismo día de clases es sobre 80. Y del grupo de la Ciudad Jardín sería el 12 de octubre su exposición
Y obviamente su entrega de fichas un día antes sobre 100 y el día de la exposición sobre 80. ¿Alguna otra cuestión que se nos esté yendo, Vilma? Ninguna, Arqui, eso sería todo. Los que quieran revisión, por favor me avisan. Esta noche nos organizamos. Totalmente voluntario y con avance, por favor. Y ojalá fuese todo el avance, jóvenes, para que pueda darle sus consejos o sugerirles a todo a la diapositiva, porque es mejor, ¿no? Es válido. Bien, jóvenes, si no hay ninguna consulta, un gusto haber estado con ustedes. Tengan buena semana. Trabajen a los que les toca. Y nos vemos la próxima clase, que es el día jueves a las 8:45. Muchísimas gracias, Vilma, por cooperarnos hoy día. Luego, jóvenes, de unas semanitas, no la vamos a tener ya, Vilma. Entonces nos está ayudando a dar el arranque de la clase. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguien estaba activando su audio? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces nos vemos la próxima clase, jóvenes. Tengan ustedes muy buen día. Cuídense, un abrazo, abríguense un poco para no caer en resfrío. Muchísimas gracias, Vilma. Gracias, Arqui. Gracias a ustedes, jóvenes. Gracias, arquitecto. A ustedes las gracias. Chao, jóvenes. Hasta la próxima clase.